Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos a La Esposa del César. La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todo el mundo entienda, para que podamos combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Ok, como en todos los episodios tenemos noticia, tenemos caso y tenemos tipología. La noticia de hoy tiene que ver con Joseph Muscat y con Malta. Bueno, para los que sepan o recordemos que Malta es un país de la Unión Europea que está en medio del Mediterráneo, un poquito más hacia el sur del Mediterráneo, es una isla pequeñita, bien, pero es miembro pleno de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en las noticias o qué noticia hubo de Malta? Bueno, pues resulta que Joseph Muscat, que es el primer ministro de Malta, el jefe de gobierno de Malta, renunció a su cargo. Y esto se da como resultado de una investigación de corrupción de hace años y bastante profunda. Bien, ¿qué es lo que pasó? Pues resulta que en 2017 la periodista Daphne Caruana Galizia, que se dedicaba exclusivamente a hacer reportajes e investigación en relación con corrupción, estaba investigando a ciertos empresarios por haber participado en actos de corrupción dentro del país. Ya saben, lo de siempre, contratos públicos, dinero del pueblo que se quieren quedar pocos, todas estas cosas tan hermosas que hacen esta gente tan bella. Bien, esta mujer aparentemente descubrió una red de corrupción gigantesca que alcanzaba las esferas más altas del poder. Cuando digo esferas más altas del poder, hablo de secretarias de Estado, o sea que las personas que le responden directamente al jefe de gobierno, en este caso el primer ministro. Y en 2017 ella muere porque le ponen una bomba en su coche, la mata, a raíz de estas cuestiones de corrupción. Bueno, pues eso desata muchas investigaciones y entre esas investigaciones o estas investigaciones resultan en que manden a la cárcel a un empresario bastante importante de Malta. Este empresario, no importa su nombre, nombra dentro de las investigaciones a ministros de primer nivel del gobierno de Malta, nuevamente personas que solo tienen por jefe directo al primer ministro, al jefe de gobierno. Y es ahí cuando la gente sale a la calle y empieza a protestar. Y empiezan a protestar y empiezan a exigir la renuncia del primer ministro. A lo que el primer ministro, de forma bastante audaz, si me preguntan, responde que en cuanto se hagan investigaciones que vinculen al círculo más cercano de gobierno, entonces él renunciará. Cuando se notifica esto, pues no le queda más remedio que renunciar, ¿vale? Entre otras cosas, también renuncia a la presidencia de su partido y esencialmente se retira de la vida política. Esto tiene varias señales, no significa que él haya estado inmiscuido en las cuestiones de corrupción, pero sí es bastante sospechoso. Y lo más probable es que su renuncia en esta coyuntura le sirva para comprarse un poco de tiempo. ¿Significa esto que él participó en las cuestiones de corrupción? No necesariamente, pero sí probablemente se vio vinculado en cuestiones de impunidad que se derivaron del homicidio de Daphne. Entonces, esto es una cosa seria y como en pocas ocasiones, las investigaciones arrojan resultados palpables que vinculan a jefes de Estado. Lo que normalmente sucede es que, pues sí, se los vincula y todos sabemos que los jefes de Estado están involucrados en actos de corrupción, pero nunca de forma tan tangible y tan clara. Cuando empiecen los procesos que se van a seguir en contra de Joseph Muscat, de este ex primer ministro, les daremos más noticias. Buenísimo, vamos al caso. Como saben, Transparencia Internacional cumple 25 años, hace su lista de los 25 casos más importantes de corrupción o más escandalosos de corrupción y nosotros damos nuestra versión de esa lista. Y hoy toca platicar acerca de Guatemala y de la CICIG, lo que se conocía como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. ¿Qué es lo que sucedió en Guatemala? Guatemala tenía un problema tan grave de corrupción como muchos países de Centro y Sudamérica, también Norteamérica, que tuvo un presidente que se llamaba Otto Pérez Molina y este presidente y su vicepresidente estaban inmiscuidos en cuestiones de corrupción, en actos de corrupción, como suele suceder con jefes de Estado. Bien, el problema se hizo tan grande que el gobierno de Guatemala tuvo que pedir ayuda internacional, le pidió ayuda a la Organización de las Naciones Unidas y fue así que se creó esta comisión. Modificaron sus leyes, es una figura muy interesante de la que ya hemos platicamos de esto cuando hablamos de Nayib Bukele y de su propuesta de generar una comisión similar en El Salvador. Básicamente el país se acerca con la comunidad internacional y le dice: yo no puedo solo, necesito ayuda. Entonces mándame por favor tu gente, expertos, que nos ayuden a hacer las investigaciones y yo como país me encargo de modificar las reglas, las leyes de mi país
para que permitan que organizaciones internacionales y que expertos internacionales se desempeñen como autoridades. Entonces, se genera pues una especie de fiscalía, y esa fiscalía no tiene guatemaltecos, principalmente, sino que tiene expertos internacionales, tiene cierta autonomía de gestión y entonces puede trabajar con cierta independencia para ayudar al país a combatir la impunidad. Y la gran noticia, que a nadie sorprendió, es que esto funcionó. La verdad es que es una súper idea, funcionó estupendamente bien, tanto que estos dos individuos, el expresidente y la ex vicepresidente de Guatemala, fueron investigados, juzgados y encarcelados por actos de corrupción, cosa que pasa muy poco. A los presidentes casi no se los mete a la cárcel. Bueno, pues ¿qué pasó después? Después de esto, la gente de Guatemala, harta de la corrupción, votó por un cambio. Y ellos encontraron este cambio en un comediante que se hace llamar Jimmy Morales. Un comediante, literalmente. Esta persona hace una campaña política basada en el combate a la corrupción. Para los que les suene familiar, ojo con eso. Y gana la presidencia, y después inmediatamente lo empiezan a involucrar en investigaciones por actos de corrupción. Muy extraño. Cuando la CICIG lo empieza a investigar, Jimmy Morales decide unilateralmente, ya como presidente de Guatemala, decide dar órdenes para que no le permitan la entrada a los expertos, a estos expertos extranjeros, o sea, en las aduanas, que no les permitan entrar. Obviamente esto es ilegal, y el Tribunal Constitucional el Supremo de Guatemala, algo similar a nuestra Suprema Corte, se manifiesta y dice: esto es ilegal, esto viola derechos humanos, y la presidencia tiene la obligación, las autoridades aduaneras tienen la obligación de dejarlos entrar. Y entonces, este señor es encantador, decide promover una controversia y un juicio político de destitución en contra de los ministros de la Suprema Corte, porque él dice, o sus autoridades dicen, que al opinar acerca de cuestiones internacionales, supongo que eran cuestiones internacionales porque tenía la palabra internacional, se está extralimitando. Entonces la versión de Jimmy Morales es: esta corte se está portando mal, estos ministros de esta corte o estos jueces de esta corte se están portando mal porque están opinando sobre cuestiones internacionales, ¿no es cierto?, que están excediendo sus facultades, y ahora vamos a despedirlos, vamos a hacerles un juicio político. Al día de hoy, Jimmy Morales no está en la cárcel, no se ha hecho el juicio político en contra de estas personas, de estos jueces, pero lo que es cierto es que ya se revocó el mandato y las personas titulares de la comisión ya no están en Guatemala. El efecto es que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala ya no está funcionando como debería. Al final ya se acabó ese contrato que Guatemala firma con las autoridades internacionales y está prevaleciendo la impunidad. Estupendo. Vamos a la tipología. Como saben, la tipología son ejemplos específicos de distintos fenómenos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la corrupción, no. En el caso de la Entonces, por ejemplo, en el caso de la corrupción, son ejemplos específicos de cómo se cometen actos de corrupción, cómo se pagan sobornos, cómo se lava dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de las cajas de seguridad, pero de las cajas de seguridad no cualesquiera, sino de las que están en los bancos. Bueno, como muchos de ustedes saben, los bancos prestan distintos servicios financieros, prestan dinero, depósito, etcétera. Bueno, está muy bien. Uno de los servicios que prestan muchos bancos, no todos, es el servicio de cajas de depósito. Ellos tienen una bóveda, un cuarto seguro reforzado dentro de la sucursal del banco, y en esa bóveda rentan cajitas de seguridad. Seguramente las han visto, son como esta ilustración tan bonita que tenemos. Son cajas que se empotran o que entran directamente dentro de la pared y, bueno, se rentan al público. Ok, estas cajas son una cuestión delicada. Si se usan bien, son una opción muy segura, una alternativa muy segura a tener una caja fuerte en la casa o a tener el dinero guardado debajo del colchón, cosa que no se debe hacer. Bueno, pero ¿cómo se utilizan para actos de corrupción? Pues es interesante porque los bancos tienen la obligación de, cuando una persona renta una caja de seguridad, pues tiene que ya ser cliente, no puede llegar de la banqueta, de la calle y pedir una caja de seguridad, tiene que ser ya un cliente. Y tienen que volver a hacer medidas de conocimiento del cliente, lo que llamamos conocimiento de cliente aumentado, o por las siglas en inglés, KYC. Ok. Básicamente el banco hace más preguntas, investiga a los clientes, pide ciertos documentos y se asegura de que la persona sea
de confianza. Y eso está muy bien. Esto cumple con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, esta organización internacional que se dedica a combatir el lavado. Ok. ¿Cuál es el problema? Que las regulaciones de distintos países son más omisas en cuanto a quienes se autoriza para utilizar la caja. Entonces, por ejemplo, yo abro la cuenta, a mí me investigan, yo abro la caja de seguridad, a mí me investigan, yo pago la renta. Las rentas son relativamente baratas. La caja, hoy buscando en internet, la caja más cara que me encontré fue de $300 al año, relativamente barato. Y bueno, me rentan una caja de seguridad, pero las medidas para autorizar personas nuevas para utilizar la caja de seguridad, si yo quiero autorizar a mi hermano, mi primo, mi amigo narcotraficante, mi amigo político, para que pueda utilizar la caja de seguridad, eso es mucho más fácil. Y lo interesante es que la regulación de los países, la regulación varía de país a país. Cada país puede poner sus propias reglas de qué se necesita para autorizar, si es que inclusive hay reglas, porque a veces pueden ser los propios bancos los que pongan estas reglas. Entonces es relativamente fácil. Solamente es cuestión de encontrar un cuentaviente, alguien que ya tenga una cuenta de banco, y de pagarle un soborno a este cuentaviente para que rente una caja de seguridad y autorice a otra tercera persona para que utilice esa caja de seguridad. Entonces esta gente, que es muy mala y muy perversa, tiene acceso a un espacio neutral, protegido y además resguardado por las reglas de los bancos, en los que pueden depositar valores. Y esto es lo más importante. Los bancos no están obligados a revisar qué hay dentro de las cajas. Inclusive parte de la forma de su mercadotecnia es vender este servicio como confidencial. Usted no está obligado a demostrarnos qué es lo que hay en la caja. E inclusive pueden vender un seguro en caso de robo, cosa que también puede ser muy cuestionable. Bien, pues la gente mala que ya tiene su caja de seguridad a nombre de otras personas, de prestanombres, ¿qué es lo que hace con estas cajas? Funcionan un poco como los buzones ciegos. Utilizamos la caja para que personas del sistema financiero nos protejan nuestro dinero, nuestros valores, lo que guardemos ahí, que puede ser documentos, objetos de valor, joyas, drogas, diamantes, ese tipo de cuestiones, aunque en realidad las reglas prohíben guardar cosas indebidas, pero no establecen que debemos revisar qué es lo que hay dentro de la caja. Y se autorizan a varias personas. Y entonces, dentro de las personas autorizadas para abrir esa caja, puede estar quien va a pagar el soborno y quien va a recibir el soborno. Y entonces ellos nunca se tienen que encontrar, simplemente son personas que se presentan ante un banco, todo bastante normal, con un maletín que puede tener, por ejemplo, billetes, droga, valores, acciones al portador, cuestiones de ese tipo. Lo depositan en la caja y tal vez meses después, quien va a recibir el soborno se presenta al banco y lo retira de la caja. Fácil, ¿no? Bien. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, todos los actos de corrupción los deben denunciar. Por favor, denuncien, pero con cuidado. Si no están convencidos de que su seguridad está garantizada, si no están convencidos de que lo que están viendo es un acto de corrupción, no hagan nada. Acérquense a quien les pueda ayudar. Por favor, escríbanos a info@strainer.mx o pueden entrar a la página strainer.mx, donde van a encontrar instrucciones para hacer denuncias a través de la red oscura, completamente anónimos. Pero por favor, siempre con mucho cuidado. A nosotros nos va a dar mucho gusto ayudarlos y ayudarlos a prevenir cualquier cosa desagradable. Esto nuevamente fue La Esposa de César. Yo soy Michelle Levien y que tengan feliz lunes.